Muy buenas, queridos seguidores. Hoy venimos con un hombre de la ilustración y paisano mío, Francisco Saavedra. Un hombre además que le toca vivir una época, o mejor dicho, unas épocas muy distintas de la historia, porque es un hombre que empieza su labor reinando Carlos III y su recorrido continúa hasta Fernando VII. Son reinados muy distintos, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII. Cuando Saavedra empieza su vida pública, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando, al fin y al cabo, de un militar, de un funcionario, de un diplomático, de un ministro, de uno de los arquetipos de la Ilustración española. Pues nada hacía presagiar el desastre que se vendría después, cuando Napoleón invadió España. Pero bueno, un hombre muy interesante que participa en la ayuda española o hispánica, si se quiere, a los colonos del norte de América contra los británicos y que está luego también luchando contra Napoleón, en fin, en escenarios muy diferentes. Y es un personaje que le gusta mucho a nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, ¿no, Emilio? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, una vez más. Y sí, sin duda es uno de los pocos hombres en la historia de la monarquía hispánica que pueden haber tenido una carrera tan vertiginosa y brillante, ¿no? O sea, desde lo más bajo y por meritocracia, pues ascender hasta las más altas cuotas del poder. Y este fue, pues, el sevillano Francisco de Saavedra y Sangroni, ¿no? Que nació en la ciudad andaluza en 1746. Y hay que decir algo muy importante de este personaje, Antonio, que en sus primeros años fue licenciado y doctor en teología de la Universidad de Granada en 1763 y tiene a la vez interés por las carreras de las armas y la eclesiástica, o sea, algo muy contradictorio, ¿no? Pero que también si nos ponemos a ver es algo muy común de aquellas épocas, ¿no? No, bueno, en el Y, antiguo y régimen era común, o sea, tampoco... sí, dime. No, no, que en el antiguo régimen era relativamente común. Sí, exacto, pero hoy en día nos llamaría la atención, ¿no? Pero en el siglo XVIII y ni hablar los anteriores, pues era algo que se veía mucho. Y bueno, él participa en la oposición para canónigo electoral de la Catedral de Cádiz en 1766, pero no consigue el cargo. Se ordena de primeras órdenes y se dirige a Madrid, donde su vocación ahí se definiría, ¿no? Hacia las carreras de las armas y se alista como cadete en el regimiento inmemorial en 1768 y en 1769 es ya subteniente. O sea, vemos cómo va ascendiendo poco a poco en el poder y destacó en las artes militares en Argel, en Cuba, en Pensacola, en Jamaica, y fue un excelente funcionario de la corona española, secretario universal de Indias, comisionado regio en México, en La Habana. O sea, desempeñó responsabilidades tanto en España y en América durante el reinado de Carlos III destacó sobre todo en la actuación como comisario regio plenipotenciario en la expulsión de los ingleses en el Golfo de México y en el apoyo español, como tú bien dijiste anteriormente, a la independencia de las colonias británicas en Norteamérica. Y hay que decirlo también, fue segundo intendente de Venezuela entre 1783 y 1788. En eso comparte, con otros ilustrados de la época, pues esa vinculación, por ejemplo, con Luis de Unzaga, ¿no? Que estuvo en Venezuela, después también estuvo en América del Norte. O sea, como en el reinado de Carlos III, que yo siempre lamento la mala prensa que tuvo este rey, porque fue un gran rey. Si hacemos un balance, fue un gran rey. Como a estos hombres, aunque bueno, Saavedra no es que viniera de una familia pobre, pero bueno, venía de una rama menor de la aristocracia, ¿no? Y sin embargo, lo que tú dices, por meritocracia, estos hombres llegan a los más altos puestos. Y tiene una vida paralela con los Galvez. De hecho, él fue muy amigo de esta familia, y toda esa vinculación de Venezuela, el Caribe, la América del Norte en este siglo XVIII es muy importante para entender nuestra historia. A mí lo que me deja un mal sabor de boca, pana, siempre es eso, que la época de Carlos III, nada hacía presagiar lo que, la avalancha que se vino después. Y es que, claro, a Saavedra, yo creo que tenemos un ejemplo de fidelidad absoluta a la monarquía, porque está a las duras y a las maduras. Está en Venezuela en la mejor época de Venezuela, es decir, cuando la capitanía progresa muy adecuadamente. Está en América del Norte ayudando a los colonos, en fin, como digo, en esa política que entronca con los Galvez,
Y sin embargo, luego pues se tiene que hacer cargo de la Junta, ¿no? En una época donde se rompió todo aquello de, como yo digo muchas veces, que éramos felices y no lo sabíamos. No éramos perfectos, ¿vale? Había muchos defectos, sí, pero éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, Saavedra vive todo eso y cómo este hombre mantiene el tipo, como tú bien dices, con su formación teologal, con su formación militar, y mantiene en todo momento una fidelidad absoluta. A mí me recuerda también en parte, ¿sabes a quién? Por ejemplo, a Celestino Mutis, porque el escritor colombiano Álvaro Mutis, que era descendiente de don Celestino, siempre decía que parte de la historiografía colombiana había querido hacer, pues de don Celestino Mutis, poco más o menos que un prócer de separatista. Y él decía que no, que en su familia siempre se había sabido que otros miembros sí, pero que don Celestino fue fiel hasta último momento a la monarquía, pues igual que Saavedra, ¿no? Que por cierto, fíjate, pana, que Saavedra tenía cierta ascendencia flamenca, me refiero de Flandes, no que bailara por bulería. Porque en Sevilla, igual que el poeta Bécquer, en Sevilla esto es muy normal porque durante todos esos siglos la gran afluencia de flamenco, de alemanes, de italianos, bueno, también, y de gente de toda España, por supuesto, y también incluso de franceses, y bueno, y también la parte africana, ¿no? De la ciudad. Entonces, en Sevilla es muy común que te salga un apellido flamenco, italiano en tu árbol genealógico. No, y ves algunos rubios por ahí también. Tú eres un ejemplo, que eres medio rubio, ¿no? Sí, y yo no A lo tengo mejor, apellido, y no tengo apellido exótico. Bueno, uno de origen francés por ahí sí tengo, ahora que lo pienso. Pero a lo sí, mejor pero bueno, francés quizás que... un antepasado por ahí, ¿no? Que viene de esa parte de Europa del Norte, ¿no? Pero lo interesante de esta figura de Francisco de Saavedra, Antonio, es que él es un hombre que es fruto de esa política que viene implementando los Borbones en el siglo XVIII, porque acordémonos que con los Austrias todos estos altos cargos eran vendidos, ¿no? Y eso con los Borbones cambia y empieza a tener más peso la meritocracia, o sea, el buen hacer dentro de la administración pública y política, ¿no? En la monarquía hispánica. Pero su etapa en Venezuela fue muy interesante porque, como tú bien dices, eh, gracias a su labor también Venezuela explota económicamente porque él fue intendente de Venezuela. Recordémonos que Saavedra era parte de aquel círculo de los Galvez, ¿no? Le mandamos un saludo a don Manuel Hernández González, que en su libro El Círculo de los Galvez habla mucho de este personaje Francisco de Saavedra, ¿no? Y a Y otro fueron Manuel, a Manuel Olmedo Checa, el gran historiador malagueño que también le gusta mucho este personaje. Sí, es un personaje que a grandes académicos le fascina, ¿no? Y recordemos que, bueno, que en octubre de 1782, José de Galvez lo nombra intendente de Ejército y Real Hacienda de Caracas para sustituir en el cargo a José de Ábalos. Y así poder aplicar un programa ilustrado que estaba llevando a cabo pues la dinastía de los Borbones en su reino y Saavedra desarrolló una grandiosa labor reformadora en la Capitanía General de Venezuela, abriendo el libre comercio, suprimiendo las trabas burocráticas, llevando de esa manera el equilibrio en las cuentas de la Real Hacienda, ¿no? Y también su gestión trajo una serie de infraestructuras como muelles, cuarteles, palacios. Igualmente introduce nuevos cultivos en la Capitanía General de Venezuela que traerá mayores réditos económicos. Y bueno, ahí en 1783 escribe al ministro de India, José de Galvez, sobre la balanza entre los productores de cacao y los comerciantes. Y citemos a Saavedra. Dice lo siguiente, de los frutos, a excepción del cacao establecido desde lo antiguo y que según los mejores cálculos es el que menos ganancias rinde a sus cultivadores. Las demás se hallan muy a los principios, o sea que puede generar mucha ganancia. O sea, él hace un gran análisis de todos los que produce Venezuela y qué es lo mejor económicamente para ellos. Sí, sí, no, es interesante. Luego también su papel en Centroamérica, porque lo tenemos también en La Habana y lo tenemos en Guatemala. Y fíjate la mala suerte, es verdad que parte de la historiografía sí que se ha ocupado de este episodio, la ayuda que se le presta a los colonos americanos, ¿no? O norteamericanos, mejor dicho, en Yorktown, por ejemplo, que por unas obligaciones que tenía en Guatemala no apareció nunca y, y como
poco, ¿no? A George Washington y compañía, y como que ha pasado un poco desapercibido. Hay quien dice, quizás exageradamente, que esa ayuda al no llegar o al no estar el presente como que ha borrado el papel de España en la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que cuando se iba a embarcar en la fragata Aigret con rumbo a Virginia, o a Virginia, perdón, que lo he pronunciado ahí, para hacer la entrega directa de esa importante ayuda económica que la misma monarquía estaba recaudando. Al final, en fin, estando en Guatemala no se pudo embarcar y eso como que ha quedado ahí, como que de repente hubo quien interpretó que eso fue un feo, que los españoles realmente no se fiaban de aquellos colonos angloamericanos, en fin. El caso es que sí es verdad que hasta ahora la ayuda francesa, pues hasta en las películas y hasta en la sopa está, pero la ayuda española se ha silenciado. Sí, se ha silenciado totalmente, pero bueno, en los últimos años se ha tratado de rescatar toda Eso sí es esa verdad. ayuda y esa historia que hay detrás de la independencia de los Estados Unidos gracias al apoyo español. Y hombres como Bernardo de Galvez, el mismo Luis de Usaga, y esperemos que Saavedra también sean reivindicados. Pero así será de ilustrado Saavedra, que cuando él fue intendente de Venezuela, tuvo que recibir en 1784 una licencia para leer libros prohibidos, imagínate. Lo que él le daba de importancia a sus luces, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y esta licencia fue expedida en 1784 por el Consejo del Rey, o sea, por Carlos III, y la licencia se envía a Caracas y lo autorizaba a leer la famosa enciclopedia de los ilustrados franceses, ¿no? Diderot y de Alembert, así como de otras obras sobre botánica, comercio, artes y marina. Y eso sí, exceptúa lo siguiente, lo vamos a citar este permiso, ¿no? Esta licencia de libros prohibidos, dice, las de Pedro Suave, Nicolás Maquiavelo y otras que tratan exprofeso contra nuestra sagrada religión y de obscenidades, teniéndolas en la debida reserva y custodia para que no pueda leerlas otra persona y con la calidad de manifestar esta licencia antes de usarla en el Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias. O sea que vemos que él le daba importancia, ¿no? A ilustrarse y a tener más conocimiento. No, claro, además se nos dice muchas veces que los ilustrados eran impíos cuando muchos ilustrados españoles eran profundamente católicos, empezando por Carlos III. Lo que pasa es que gracias a la película de La Misión, ¿no? Pues se nos ha vendido como que estos eran unos malvados ateos que iban matando a los curas. No, no, muchos ilustrados españoles, hispanos en general, eran profundamente católicos y les influenciaba. Lo que pasa es que no está reñida una cosa con la otra, no está reñida su religiosidad con el conocimiento y con las reformas, pero no con la revolución, con las reformas que, como tú bien has dicho, llevaron a cabo, por ejemplo, en Venezuela o en América Central, tanto con el tema de la agricultura como con el tema del comercio, que Saavedra le daba mucha importancia como buen ilustrado, ¿no? Yo ya Sí, te digo bueno, que sí, sí, no, lo que te iba a comentar es que inclusive, o sea, le daba tanta importancia al tema del comercio que en marzo de 1786 convocó a los hacendados y comerciantes de la provincia de Venezuela para organizar el Real Consulado de Caracas. O sea, el Real Consulado de Caracas se lo debemos a Saavedra a y Saavedra. Saavedra elaborará un informe para el rey Carlos III donde solicita fundar una audiencia, o sea, que también la audiencia de Caracas se la debemos a Saavedra, que fue creada en julio de 1786 en Caracas. O sea, muchas cosas de Venezuela se le deben a Francisco de Saavedra. Y tal era el prestigio que tenía Pana Saavedra que fue aclamado casi, vamos, de forma unánime prácticamente, para que él encabezara la llamada Junta Suprema Central de España y de las Indias, que tuvo lugar en Sevilla, y él se le encarga prácticamente en ese momento tan complicado de la historia el recomponer la monarquía española, ¿no? Y es el que procede a declarar la guerra a Napoleón como emperador de Francia. O sea que el prestigio que él acumula Uh -huh, en todas sus tareas de gobierno, en Venezuela, en La Habana, en Guatemala, en su labor en América del Norte. Eso hace que sea aclamado cuando Napoleón invade España y España está presa del desorden. O sea que a mí me hace gracia, por decirlo de alguna manera, ese mantra, ¿no?, que tienen algunos, pues de que en España no hubo ilustración,
que en España no había progreso, que en España no había, digamos, hombres inteligentes y cultos. Estamos hablando además, pana, de un Saavedra que fue amigo y fue también del Círculo de Jovellanos, que fue otro gran también. pensador, que volvemos a decir que el Taita Bobes estudia gracias al Real Instituto Asturiano que funda Jovellanos. Por tanto, tenemos toda una corriente de, incluso yo diría, pana, de maestros, ¿no? Porque son gente que con su legado enseña mucho a las generaciones venideras. Y estamos hablando de un hombre que tiene una carrera con Carlos III, con Carlos IV, incluso con Fernando VII. Entonces, todo ese complejo que nos meten, sobre todo ciertos escritores famosos, ¿no? Con que en España no hubo ilustración, yo creo que con mi paisano Francisco Saavedra se cae ese mito, ¿no? Sí, y como tú bien dices, o sea, sus últimos años fue un férreo defensor de Fernando VII. Pero durante su etapa en Venezuela hay algo muy importante, Antonio, que no podemos dejar pasar, que es que rápidamente hizo amistad con los poderosos mantuanos caraqueños, ¿no? O sea, él tejió un círculo de poder, ¿no? Con ricas familias criollas como adivina quiénes. Los Bolívar también estaban por ahí. Exacto, como los Bolívar, los Clemente, los Rodríguez del Toro, los Tobar, los Palacios o los Ustari, ¿no? O sea, para que después digan que eran un poco, pues, rechazados, ¿no? Por la monarquía hispánica. Sí, sí. Y bueno, en 1788, por problemas de salud, él pide ingresar, ¿no? En el poder central, regresar a la península. Y donde posteriormente ocupará cargos en la corte del rey Carlos IV, siendo nombrado secretario de Hacienda y de Estado por el mismo Carlos IV. Y aquellos criollos mantuanos de Caracas, Antonio, se valdrán de Saavedra para enviar a sus hijos a la corte, creando un lobby venezolano en Madrid, siendo los primeros en arribar los hijos del caraqueño Marqués del Toro. Saavedra introduce a estos criollos a través de la Guardia de Corps, que es la tropa de la Casa Real, y entre ellos estará Manuel Mayo, que es otro de esos criollos que llegaron a esa Guardia de Corps, aunque él era payanés, pero fue criado en Caracas, y era amigo, adivina de quién, muy amigo de quién, A ver, sorpréndeme. de la familia Palacios Bolívar. Ah, mira, de Simón y Y compañía. exacto, o sea, el Mayo se encumbra en la Guardia de Corps y después como mayordomo real, y es quien presenta a Esteban Palacio, el tío de Bolívar, y al mismo Simón Bolívar, a la familia real en Aranjuez. O sea, Mira, Simón Bolívar conoce a Fernando VII gracias a Mayo, y Mayo está ahí gracias a Francisco de Saavedra. Saavedra, sí, sí, sí. Todo un círculo, ¿no? Es que Todo una serie de cadenas. no, es impresionante además. ¿Sabes qué me hace acordar? Pablo, don Pablo Victoria, que el otro día lo vi en el Alcázar de Sevilla, y le mando un gran abrazo. Siempre dice que esa política que implementan los Borbones, quizá de enviar funcionarios peninsulares precisamente para evitar la compra de cargos que se estaba dando con los Austrias, porque si se hubiera hecho con más andaluces y canarios, de repente hubiera, y me acuerdo de Saavedra como me acuerdo de Galvez, Saavedra que era sevillano, Galvez que era malagueño, y conectaron muy bien con la población americana, los dos. Y tienen esa política además de conexión de Europa-América y de América-Europa, que yo creo que fue muy fructífera. Bueno, los ejemplos que tú me estás poniendo se ve, ¿no? Sí, totalmente. Esa gente del sur de España, tanto andaluces como canarios o extremeños, conectaban mucho mejor con aquellas élites criollas, ¿no? Al otro lado del Atlántico. Y bueno, y como dijiste anteriormente, los últimos años de Francisco de Saavedra fue un férreo defensor de Fernando VII. Fue nombrado nuevamente secretario de despacho del Estado por Fernando VII antes de la invasión y llegó a ser designado por los mismos españoles presidente de la Junta Suprema de España e Indias y regente del reino durante la ocupación francesa. Por todo ello se le concedió a Antonio el reconocimiento de caballero de la Real y distinguida orden de Carlos III. Y bueno, ya avanzado de edad y un poco cansado, pues en 1814 Fernando VII lo nombrará comisionado de Región Sevilla, se retirará ahí a la hermosa ciudad de Sevilla, al puerto y puerta de Indias, y ahí falleció en el año de 1819, ¿no? Sí, sí, tú, de hecho, tú en alguna ocasión lo has nombrado como el teólogo de las Cortes de Cádiz, ¿no? Sí, hay mucha gente que lo nombre como el teólogo de las Cortes de Cádiz, porque fue
como el que trató de organizar eso, ¿no? Junto a Jovellanos, hay que decirlo así. Pero ellos no eran como de liberales en el sentido de hacer una constitución al estilo inglés, ¿no? Con estas cortes, sino ellos querían más algo más al estilo español, ¿no? Algo más natural a la naturaleza española, valga la Sí, redundancia. bueno, Jovellanos quizás sí tenía cierta influencia, entre comillas, ¿no? Esto muy, porque él era partidario de un Estado, una monarquía bicameral, pero no era partidario de las revoluciones ni de revolucionarias. Y Saavedra, claro, es que a eso voy, o sea, que dentro de la Ilustración española hubo hombres profundamente patriotas, como por ejemplo también fue José Cadalso, ¿no? Ujú. Que fue otro gran patriota, y ellos no querían importar revoluciones extranjeras, ellos querían reformar, pero manteniendo siempre la tradición y la constitución histórica de España. Esto es muy importante porque a día de hoy a lo mejor la palabra liberal se confunde con otras cosas, pero en Sí, esa estamos época, hablando liberal del siglo XIX, de claro, principios entonces del siglo ellos no XIX. eran revolucionarios ni eran rupturistas. Si nos referimos a Saavedra, si nos referimos a Jovellanos tampoco, de hecho Jovellanos fue profundamente crítico con el devenir de las Cortes de Cádiz. Entonces, bueno, lo que Saavedra, lo que sí a mí me llama la atención es eso, es su corrección, su fidelidad, su talento, su conocimiento para abarcar las determinadas ramas, la teología, el ejército, la agricultura, el comercio. Al fin y al cabo, ellos, claro, los ilustrados se inspiraban muchísimo en la cultura clásica y más Carlos III, ¿no? Y el ideal del hombre del Renacimiento en el siglo XVI era el hombre completo. En el siglo XVIII muchas veces como que se intenta imitar el Renacimiento. Y hablando de lo que es la meritocracia, recordemos el lema de la Orden de Carlos III que menciona la virtud y el mérito. Y Carlos Exactamente. III es el rey que dice, señores, que trabajar no es ninguna deshonra. Vamos a quitar ciertos prejuicios, ciertos estereotipos. Y él premió mucho a ciertos hombres como Saavedra, que fueron profundamente trabajadores. Sí, hay que decirlo, Francisco de Saavedra es un hombre de su tiempo, ¿no? Un gran ilustrado, a pesar de que muchos digan que no, que en España no hubo ilustración, Sí, otros critican la ilustración por haber roto con aquellas políticas que estaban en la anterior dinastía, pero hay que decirlo, que si no hubieran sido los Borbones, los mismos Austrias iban en esas reformas, ¿no? Sobre todo con Carlos II, claro, el no, sí, último de es los que Austrias, o sea, los era algo Austrias del natural siglo, y que ocurrió en el resto de Europa. claro, ocurrió desde Portugal hasta Rusia, o sea, los Austrias del siglo XVIII no gobernaron igual que los Austrias del siglo XVII, o sea, me parece muchas veces, pana, que eso es un, ¿cómo te puedo decir? Un romanticismo estático, ¿no? Que se ha quedado ahí, que no tiene nada que ver con el dinamismo de la historia. Y como hemos hablado otras muchas veces, el siglo XVIII fue un siglo muy dinámico. O sea, no fue un siglo decadente, no fue un siglo de agachar la cabeza, no, no. Fue un siglo, incluso yo diría que expansivo. Hablando de América del Norte, por ejemplo, ¿no? Sí, hay que decirlo, el momento de mayor expansión de la monarquía hispánica, de mayor extensión territorial, es en el reinado de Carlos IV, que se llega hasta Alaska. Imagínate. Imagínate pocos años después que se vendría todo lo contrario. Es que como es la historia muchas veces. ¿Eh? Sí, pero bueno, ya ese tema lo hemos tocado en otros podcasts y vemos que cómo cambió todo repentinamente, ¿no? Por algunas malas decisiones a nivel, digamos, central en el momento justo que aparece Napoleón, ¿no? Porque Sí. Napoleón es el punto de quiebre de ese colapso de la monarquía hispánica. Si Napoleón no hubiera aparecido, la historia hubiera sido totalmente diferente. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, hablando de este año, no, no sé si voy a ir a Málaga para el 4 de julio. La verdad que el otro día estuve hablando con el amigo Jorge y ahora que estoy hablando contigo me da una nostalgia, pana, porque el año pasado para mí fue una experiencia genial. Y le mando un gran saludo a los amigos de allí, a la Asociación Cultural Bernardo de Galvez, como hemos hablado antes con Manuel Olmedo Checa, todos los que hacen posible el desfile por el centro de Málaga y luego en Macharabiaya, que hacen la recreación de la batalla de Pensacola. Un saludo para mi amigo Moisés Tortosa, para Katy Helibon y para todos los macharatungos que hacen posible aquella jornada y que, oye, que Saavedra tiene mucho que ver. Yo igual el año pasado con mi presencia sevillana, por así decirlo, estaba un poco también homenajeando a Saavedra. Sí, hacen una labor increíble, ¿no? En esto de poder traer al público en general, pues la historia que nos une
tanto a los españoles como a los norteamericanos hoy en día, ¿no? Rescatar esa historia del apoyo español a la independencia de las 13 colonias británicas. Saludo también, por cierto, que hace poco los vi en el Alcázar a Vicky Arbizu Sabater y a Luis Alfonso Duluc, con los que compartí aquella memorable jornada. Y nada, la verdad, como siempre, un placer hablar contigo, pana. La verdad que nuestra historia nos da ejemplos muy bonitos, muy contundentes y que yo creo que nos ayudan bastante para desde lo mejor de nuestro pasado pues ir hacia el futuro. Francisco Saavedra es un personaje histórico que yo creo que debería tener mucho más nombre, que debería tener monumentos, sobre todo en su Sevilla natal, y debería tener muchas más cosas, pero bueno, esperemos que por lo menos nosotros, con nuestro granito de arena, pues poco a poco ayudemos a ese reconocimiento histórico que además es común, porque Saavedra, hablar de Saavedra no es solo hablar de Sevilla, sino es hablar de Guatemala, es hablar de Cuba, es hablar de Venezuela y es hablar de Estados Unidos. Exacto, es un hombre universal, ¿no? Para toda la monarquía hispánica y hay que rescatar su figura y su legado porque, como dije, o sea, hizo grandes instituciones en Venezuela, por ejemplo, con la Real Audiencia y el Real Consulado se lo deben a la figura de Francisco de Saavedra. Correcto, pues como siempre recomendarles a nuestros seguidores las páginas de Emilio Acosta Ramos, o sea, Venezuela Provincial, que está muy activo en Instagram, en YouTube, en Facebook. Sus artículos son muy buenos, Emilio está bastante prolífico, de vez en cuando se pelea con el mundo, pero bueno, ya son gajes del oficio, ¿no, Emilio? Gajes del oficio, se trata de debatir con el más profundo respeto y si no, camino de Guanajuato, ya llora con las momias de Guanajuato. Y bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en su canal de YouTube. También está en las redes sociales en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz. En Twitter está como un andaluz indiano. Y bueno, también si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar así a más público. No dejen de seguir también a nuestros canales de YouTube, Venezuela Provincial y Antonio Moreno Ruiz. Darle a la campanita para así cuando subamos nuevo material, pues estén todos informados de estos nuevos vídeos. También recordarles que si desean ser mecenas y patrocinadores de nuestros proyectos de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz. Sobre todo Antonio ahora que YouTube me desmonetizó mi canal de YouTube, pues ahora su apoyo a través del Patreon con tan solo €1, pues es mucha más ayuda para continuar con este proyecto de investigación histórica. Aprovechamos, Antonio, también para mandarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinadores como son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Loma Elizán, eh, Daniel Sierra, que es nuevo. Le damos la bienvenida como mecenas y Saludos. patrocinador de nuestro proyecto de investigación histórico. Domingo González, no sé si lo había nombrado anteriormente, y José Alberto Gil. Martínez, ya no me equivoco más con el apellido. Sí, supongo que lo de la desmonetización habrán tenido que ver mucho los amantes de la libertad de expresión, supongo. Sí, aquellos que no están de acuerdo con nuestras ideas y con nuestras exposiciones, ¿no? Que hay que decirlo así, están bien fundamentadas y documentadas. Aquí estamos hablando de historia pura y dura. A los que no les gusta ver la realidad, pues no les queda otra que tratar de censurarnos a través de las redes sociales. Sí, no, en vez de confrontar con datos, pues se dedican a eso o se dedican a sacarnos cortes fuera de contexto, en fin, porque claro, sus ídolos no se pueden caer, ¿no? Pero bueno, como decíamos Sus antes, ídolos tienen pies de barro, Antonio. sí, sí, es que eso, al final lo que decíamos, son gajes del oficio. Así es. Listo, pana, pues como siempre un placer y volvemos la semana que viene, Dios mediante, con más temas de nuestra hispanidad. Te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.